Hola a todos. Hoy es miércoles, 17 de junio de 2026, y nuestro querido nuevo amigo, Elisha Magnier, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Elisha. Elijah Magnier is here with us. Welcome back, Elijah. Hola Nima, y gracias por invitarme. Es un placer estar contigo. Great pleasure. And let me start with Un your placer. latest article Y déjeme empezar about por su what's último going on artículo between sobre lo que está ocurriendo, because porque básicamente, el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos depende totalmente, en mi opinión, de la situación en Líbano, de la relación entre Israel y Líbano. Como se ha destacado, hemos escuchado al ministro de Asuntos Exteriores iraní hablar de ello, también al presidente del Parlamento iraní. Insisten muchísimo en su postura respecto al Líbano. Y aquí está su último artículo, titulado ¿Puede el Líbano separarse de Irán? Me gustaría saber cuál es su última declaración. I think what is the importance of your latest article that you said that today Tu último you artículo, published que dijiste que is the publicaste hoy, situation that Donald trata Trump sobre la wants to situación en la que he can Donald bring Trump, Syria de in. alguna manera, He says that siente que puede Israel implicar a should back Siria. down a little bit Él dice que Israel debería and ceder un maybe a poco new y front quizá abrir un north nuevo from frente Lebanon desde el norte del Líbano contra Hezbollah. against Hezbollah. Pero todo el concepto de Siria y la caída de Bashar al-Assad tiene que ver, básicamente, con desconectar a Irán de Hezbollah, algo que, por lo que hemos visto, no ha ocurrido hasta ahora. ¿Cómo ves la situación actual con el memorando de entendimiento y la forma en que Donald Trump habla de que Israel debería ceder un poco, no retirarse del Líbano, pero sí ceder, y de que Siria entre en juego? Has hecho demasiadas preguntas en una sola frase, y haría falta todo un día para explicarlas, pero intentaré ser lo más breve posible. A ver, empecemos por Siria. En Siria, Irán apoyó al presidente Bashar al-Assad a petición del gobierno de Damasco. No entró en Siria simplemente porque quisiera participar en la guerra. Ahora bien, los aliados a veces pueden ser enemigos, según el escenario del conflicto. Y aquí me refiero a Turquía y Rusia. Cuando Rusia empezó a involucrarse en Siria, su intervención fue contra los yihadistas, pero no a favor de Bashar al-Assad. Por tanto, Irán tenía un objetivo distinto: responder a la petición del gobierno sirio de apoyar al régimen frente a los yihadistas, pero también frente a los estadounidenses y los israelíes que actuaban en territorio sirio. Sin embargo, para Irán era algo crucial, porque representaba una conexión directa con Hezbollah. Hezbollah e Irán tienen una relación orgánica, no son simplemente aliados, y desde luego no son, como lamentablemente se define en Occidente y en el ámbito académico, un grupo títere. Y no basta con decirlo, hay que demostrarlo. En primer lugar, Irán fue a la guerra en nombre de su aliado, el Líbano, y en particular de Hezbollah. No ocurrió al revés, no fue al contrario. Hezbollah no fue a la guerra en nombre de Irán. Hezbollah no intervino para apoyar a Irán, sino para imponer una nueva regla de enfrentamiento en el Líbano que Israel había violado. Pero Hezbollah estuvo implicado en Siria durante muchos años, luchando contra los yihadistas, entre ellos el actual presidente, Ahmad al-Sharif, que llegó a Siria después de ser liberado por los estadounidenses de prisión, porque había estado con el ISIS. En aquel momento, el líder del ISIS, el emir Abu Bakr al-Baghdadi, lo envió a Siria como su representante en el Levante. Y cuando ganó poder, decidió actuar por su cuenta y jurar lealtad al líder de Al-Qaeda, el jeque al-Zawahiri. Fue entonces cuando estalló la lucha entre Al-Qaeda y el ISIS. Pero más tarde, Ahmad al-Sharif se fue a Turquía y acabó convirtiéndose en un aliado muy cercano de ese país. Todo este contexto es importante para responder a tu pregunta. ¿Irá Siria al Líbano para atacar a Hezbollah? Desde luego que no, por muchas razones. Primero, los yihadistas, los antiguos yihadistas que ahora controlan el gobierno, ya han probado lo que significa enfrentarse a Hezbollah y cómo fueron derrotados. Esos yihadistas lograron vencer al ejército sirio, que se negó a luchar en los días en que Bashar al-Assad había caído,
porque la conspiración era mucho más grande que él. En segundo lugar, Turquía escuchó varias veces de Benjamin Netanyahu que cuando terminen con los chiíes, empezarán contra los suníes, y mencionó a Turquía y a Qatar. Es imposible que Turquía, aliada de Irán en muchos niveles, aunque no con Bashar al-Assad, acepte la derrota de Hezbollah, que lucha contra Israel por ideología y por la liberación del territorio libanés ocupado, y permita que los israelíes, con un aliado de Turquía, vayan a derrotar a Hezbollah. Eso es imposible. Pero supongamos que la respuesta fuera que sí, entonces el camino quedaría libre para que los israelíes fueran contra Turquía. Clear the road for the Israelis to go against Turkey. So the impossibility of Así que primero, es imposible que el presidente al-Sharif actúe militarmente contra Hezbollah. En segundo lugar, no se trata de un favor que nadie vaya a hacerle a Israel ni a Estados Unidos. En tercer lugar, el presidente al-Sharif le dijo al primer ministro libanés, Nawaf Salam, no hables con los israelíes ni repitas nuestro error, porque ellos no quieren un acuerdo. Él intentó alcanzar un acuerdo con Israel, pero Israel se negó, porque cualquier acuerdo implicaría la devolución de los altos del Golán, de Quneitra y de todas las zonas de Siria ocupadas por los israelíes. Así que hay muchas razones por las que esto no deja de ser una especie de fantasía, o más bien un deseo, del presidente Donald Trump, que en realidad no conoce bien la dinámica geopolítica de esa parte del mundo. of the geopolitics in that part of the area. But when it comes to Lebanon today, Pero cuando hablamos del Líbano hoy, sabemos que para Israel, ellos realmente sintieron que el asesinato de Sayed Hassan Nasrallah, junto con el de los líderes iraníes, luego la caída de Bashar al-Assad, y después ese tipo de ilusión, ese intento de cambio de régimen, como el que Estados Unidos hizo en Venezuela, todo eso podría llevar a una especie de nueva ecuación contra Irán. Pero eso ha fracasado por completo hasta ahora. Ahora bien, ¿crees que la forma en que Israel ve hoy a Hezbollah es realista? ¿O simplemente mantienen ese tipo de retórica? Porque cuando se trata de Israel, creo que somos bastante ciegos respecto a lo que pasa por la mente de los israelíes en relación con Irán, con la región. Porque al final, todo gira en torno a la ocupación, apoderarse de tierras, a la muerte y a la destrucción. It's all about death and destructions. That's why you don't see the foreign minister of Israel. Por eso no ves al ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Nadie lo conoce. Todo gira en torno, ya sabes, al jefe del ejército, al Knesset israelí, al Ministerio de Defensa. Todo va por ahí. ¿Qué sabemos hoy sobre su comprensión de Hezbollah y sobre las capacidades de Hezbollah, teniendo en cuenta que están combatiendo contra ellos y viendo cómo Hezbollah, incluso después del asesinato, después de todos esos ataques en el sur del Líbano, responde con drones, con cohetes, con emboscadas, y las bajas que están sufriendo en el sur del Líbano forman parte de su cálculo? Tuvimos al embajador israelí ante la ONU diciendo que esos drones se están convirtiendo en un problema estratégico para Israel. ¿Cuál es tu interpretación de eso y de cómo ve Israel al Líbano? Your understanding of that and the way Israel sees Lebanon. You tackle a topic that I've studied for 35 years. Abordas un tema que yo he estudiado durante 35 años, tanto como académico como periodista. Hezbollah está muy mal entendida por todos los actores, incluido Israel. En general, comprenden el aspecto militar, y ahora lo explicaré. Durante la guerra, Benjamin Netanyahu, después del ataque de Pagher y del asesinato de los líderes de Hezbollah, dijo que había recibido un informe de los servicios de inteligencia de 80 páginas y que leyó cada una de ellas para entender que Hezbollah era en realidad la fuerza impulsora delante de Irán y no detrás de Irán. In front of Iran and not behind Iran. He was right in many aspects, but Tenía razón en muchos aspectos, pero, en el fondo, Hezbollah tenía su propia agenda. Aún así, mantiene una relación orgánica con Irán y también ideológica. Sin embargo, los israelíes y desde luego los estadounidenses nunca entendieron que asesinar a los líderes no cambia nada en actores híbridos de carácter ideológico, porque Hezbollah no puede definirse como un actor no estatal. Está presente en el Parlamento, en los ministerios, en el gabinete, en los ayuntamientos.
en todas partes. Así que forma parte del Estado, pero sigue siendo un actor híbrido. Por eso, si eliminas a un líder, estas organizaciones tienen un liderazgo horizontal, no vertical. Eliminas a uno y hay otros que lo reemplazan. La estrategia de asesinatos que adopta Israel es táctica, porque Benjamín Netanyahu enseñó a la sociedad israelí a ser más teatral que a buscar la esencia y los resultados estratégicos. Él puede lograr resultados tácticos. De eso presume. Hemos matado a ese líder, hemos matado a aquel, hemos asesinado a esta persona, tenemos un brazo largo, podemos llegar a cualquier parte. Claro que puede llegar a cualquier parte. Cuando tiene a medio mundo apoyándole con pasaportes falsos y respaldando al Mossad donde sea que actúe, incluso si los detienen. Y los detuvieron en Chipre, en Suiza, en Europa. En muchos lugares, pero luego en Jordania, y después liberado. Así que, teniendo todo ese apoyo y esos medios, puedes ir y matar a cualquiera y salirte con la tuya, porque no hay rendición de cuentas. Sin embargo, los israelíes, después del 7 de octubre, cambiaron de doctrina. Hoy entienden la necesidad de crear una zona de seguridad en el territorio del enemigo, no en el suyo. Por eso entraron y ocuparon el 53% de Gaza, que ahora es el 60%, y Netanyahu ordenó al ejército llegar al 70%. Por eso los israelíes fueron al Líbano y ocuparon, más o menos, entre un 7 y un 10% del territorio libanés, o al menos están operando en esa zona, lo que dificulta que la gente pueda regresar, porque quieren crear una zona de seguridad dentro del territorio libanés. Y lo mismo hicieron en Siria, en los altos del Golán, en Quneitra, adoptando la misma doctrina. En Cisjordania, antes representaba el 20% de Palestina, hoy es solo el 10%. Porque, una vez más, han creado una zona de seguridad dentro del territorio palestino, pero no dentro del territorio controlado por Israel. La doctrina actual respecto a Irán ha fracasado por una razón muy concreta. El eje de la resistencia no tenía un centro común de mando y control hasta junio de 2025. Era solo una disuasión basada en el relato. Se utilizaba como concepto, pero nunca existió una sala de operaciones conjunta donde todos lucharan, coordinaran y lanzaran ataques y defensas al mismo tiempo. Cuando Irán fue atacado ilegalmente en junio de 2025, fue entonces cuando comprendió la necesidad de apoyar a sus aliados, que habían sufrido un revés por parte de los israelíes, los estadounidenses y el resto del apoyo occidental. Porque después del 7 de octubre, todo el Matterboards fue en Israel. After the 7th of October. So, when we see Iran in June Así que, cuando vemos que Irán, en junio de 2025, responde después de 17 o 18 horas y luego responde en 15 minutos, la primera vez en junio de 2025 y la segunda en febrero de 2026, entendemos que Irán se preparó para la batalla, igual que se está preparando hoy, porque Irán fue atacado 2 veces durante las negociaciones y ahora va a firmar un marco de acuerdo. Es otra negociación en la que Irán considera que Estados Unidos no es de fiar y que puede ser atacado antes, durante o después de la negociación. Así que los israelíes hoy están en una situación complicada, porque Donald Trump les está pidiendo que abandonen las zonas de seguridad. Irán, que es muy astuto, está pidiendo detener todas las guerras en todos los frentes, y eso incluye Gaza, Siria, Irak, Líbano, Yemen e Irán. Y los israelíes dicen, queremos libertad de acción y queremos mantener nuestra zona de seguridad. Y es en este momento cuando escuchamos las críticas de Donald Trump contra Benjamín Netanyahu, que está dirigiendo al Canal 14 y a sus ministros para que ataquen a Trump. Pero él dice, tengo que tratar con el presidente con prudencia. No quiere salir a atacarlo abiertamente. Ahora bien, Benjamín Netanyahu nunca aceptará, en los próximos 6 meses, retirarse de lo que él llama una zona de seguridad
porque eso significaría ir a la cárcel. Tiene 3 casos de corrupción y perdería las elecciones a primer ministro a menos que confiese, y entonces necesitaría que el presidente de Israel lo indulte. Pero eso, de cualquier forma, sería el final de su carrera política. Así que, para el primer ministro israelí hoy, se trata de una cuestión existencial para su carrera política, pero no para Israel. Political career, but not for Israel. Yeah. Today, the Israeli defense minister, Sí. Israel Katz, said Hoy, anyone el who ministro de critiques Defensa israelí, Israel Israel Katz, Gaza dijo and que Lebanon cualquiera que levante la will mano go contra el Estado de Israel, ya sea en Gaza, en Líbano, en Siria o en cualquier otro lugar, sabe que hay un precio que pagar. Y bueno, primero pierden la tierra, luego pierden su casa. Esa es su estrategia. Creo que la guerra contra Irán ha roto por completo la imagen que tenía Israel en Oriente Medio. Porque antes de que todo esto empezara, Israel pensaba que podría influir en Líbano, que podría influir en Siria. Pensaban que habían destruido el eje de la resistencia. ¿Recuerdas aquellos días antes de que comenzara la guerra, antes de junio de 2025? Me refiero a la primera ronda de ataques contra Irán, porque Israel inició el ataque con el visto bueno de la administración Trump en aquel momento. Así que eso es lo que está ocurriendo ahora. ¿Cómo compararías a Israel, tal como era antes de junio de 2025, con lo que es hoy? ¿Y cómo lo percibe la opinión pública en la región? Israel thought in June 2025 Israel pensó, en junio de 2025, que era capaz de luchar contra Irán por su cuenta. Según lo que dijo Donald Trump después de la guerra, contó que Benjamin Netanyahu le rogó al cabo de 5 días que detuviera la guerra. Eso significa, cuando Netanyahu entiende que sus objetivos son imposibles de alcanzar, recurre a la destrucción de todo lo que puede, porque tiene la fuerza aérea para arrasar y las bombas estadounidenses que usa con mucha generosidad. Y luego quiere parar, porque no puede hacer frente a los misiles iraníes. Ahora bien, para Benjamin Netanyahu, según el congresista estadounidense Van Hollen, aquello fue una oportunidad. Congressman Van Hollen, it was an opportunity. Van Hollen said, after 40 years, Van Hollen dijo que, después de 40 años, Israel encontró a un presidente estadounidense estúpido al que arrastrar a una guerra contra Irán. Esas fueron sus palabras, y es cierto. Es algo muy poco común que Israel consiga arrastrar a los estadounidenses a iniciar y terminar una guerra en su nombre, y que además inviertan todo su poder militar. Sin embargo, creo, y no quiero sonar cínico, que ese fue el mayor favor que los estadounidenses y los israelíes le hicieron a Irán en febrero de 2026. Irán tenía miedo de una guerra con Estados Unidos. Al fin y al cabo, Estados Unidos es una superpotencia. Tiene el ejército más fuerte del mundo, 780 bases militares y puede bombardear desde cualquier lugar. Irán aceptó el acuerdo con Barack Obama en 2015 porque quería evitar la guerra. Cuando los estadounidenses y los israelíes cruzaron ese umbral y fueron a la guerra, Irán aceptó lo que se le impuso. Se defendió y consiguió impedir que los estadounidenses y los israelíes alcanzaran sus objetivos. Después, Irán adoptó otra posición de poder. Lo que Benjamin Netanyahu nos dijo, que iba a ser una superpotencia en Oriente Medio, esas fueron sus palabras. De hecho, Irán se ha convertido en la potencia regional de Oriente Medio, y estamos volviendo a una posición de Irán en la región parecida a la que tenía en tiempos del Shah, pero ahora con la República Islámica. Así que, antes de 1979, Irán era el país más fuerte de Oriente Medio. Hoy, después de 47 años, todos los países árabes, incluida Arabia Saudí, le pidieron a Donald Trump, si vas a ir a la guerra con Irán, acábala, porque entienden lo que eso significa, que Irán salga de ella tal como es hoy. Irán bombardeó a todos los países del Golfo, según el artículo 3314 de la ONU, porque esos países del Golfo usaron su territorio como plataforma y escenario para atacar a Irán. Hoy esos países del Golfo van a pagar. Y bueno, me hace gracia, porque Saddam Hussein solía asesinar y ejecutar a la gente,
y luego enviaba el cuerpo a los padres y les pedía que pagaran la bala. to the parents and ask them to pay for the bullet. Iran today will receive reconstruction money. Irán va a recibir hoy dinero para su reconstrucción de los mismos países que ha bombardeado, los países del Golfo, porque permitieron a los estadounidenses usar sus bases allí. Y va a recibir una compensación por eso. Esa es una posición de fuerza. Benjamin Netanyahu entiende hoy que su narrativa, la idea de que, después de la guerra con Irán, vería a los países árabes haciendo cola para pedir una relación con Israel, se ha derrumbado. Ya nadie quiere acercarse a un perdedor, porque un perdedor no tiene muchos padres, solo tiene uno. Y los países del Golfo entienden ahora que necesitan llegar a un acuerdo con Irán, sobre todo un acuerdo de seguridad, porque no quieren volver a ser bombardeados. Tampoco quieren que un presidente estadounidense use su territorio, los arrastre a una guerra sin consultarles y luego tengan que pagar el precio. Without asking their opinion, and then they have to pay the price. So the balance has shifted. Así que el equilibrio ha cambiado de forma drástica. Y eso es lo que está sintiendo Benjamin Netanyahu, no Donald Trump. Trump dijo, vale, soy un jugador. Me dijeron que en 3 días lo acabaría. Esto es como otra Venezuela, una victoria rápida. Y entonces podré reclamar el premio Nobel porque habré conseguido detener 9 guerras en Oriente Medio y en el mundo. Y luego dijo que quería cambiar el régimen. Pero ayer cambió de opinión. Dijo, no, eso no es lo que quiero. Y añadió que quería contribuir a la elección del Wali al-Faqih, que es el líder de la revolución. Eso demuestra su desconocimiento del sistema electoral iraní. Y lo que ha pasado, él cree que no tiene consecuencias. Después dijo que daría la mano y se reuniría, por ejemplo, con Mojtaba Khamenei, sin darse cuenta de que es él quien mató a su padre, a su madre y a muchos miembros de su familia. Así que toda esa falta de entendimiento aumentó la desconfianza hacia Irán, pero también obligó a Irán a imponer un acuerdo muy duro a los estadounidenses. En 2015, Irán tuvo que demostrar su buena voluntad aplicando todo primero. Y ahora Irán exige a los estadounidenses que sean ellos quienes lo apliquen todo primero. Los estadounidenses tienen que cumplir con todo desde el principio, empezando por lo más difícil, detener la guerra en el Líbano y retirar a todas las fuerzas israelíes en un plazo de 60 días. Sí, ¿no te parece que de alguna manera, al ver esta exigencia o la forma en que están hablando de ella, suena un poco delirante? Porque ¿cómo va a ser posible sin pasar a la clandestinidad y sin forzar a Israel a salir del Líbano? Creo que la voluntad política es muy importante, pero también hace falta una voluntad física, un movimiento real para obligar a Israel a salir del Líbano. ¿Tú crees que eso va a ocurrir? ¿Y cómo ves la manera en que Donald Trump está hablando de esta situación? ¿Qué tipo de influencia podrían tener los iraníes sobre Israel para que se retire del Líbano? Veamos qué está pasando en el sur del Líbano. Let's see what's happening in the south of Lebanon. We have seen a war since more than 100 days. Llevamos más de 100 días de guerra. Según los israelíes, han desplegado 5 divisiones, es decir, unos 70,000 soldados, y aún así no han conseguido avanzar más de 7 kilómetros desde la frontera. En muchas zonas del sur del Líbano, especialmente en Metula, que está muy cerca de las aldeas del sur libanés, los israelíes lograron avanzar. Eso significa que se enfrentan a una resistencia muy dura. Si miramos la batalla de hoy en la colina de Al-Tahrir, sobre Nabatie, vemos que los israelíes intentan desesperadamente alcanzarla, porque si el alto el fuego se aplica y se impone a Israel el viernes, entonces para el viernes necesitan ocuparla y mantenerse allí. Y es ahí donde Netanyahu le dirá que no a Donald Trump. And this is where Netanyahu will say no to Donald Trump. And if he says no to Donald Trump, then Hezbollah... Y si él le dice que no a Donald Trump, entonces Hezbollah, después de 60 días, dirá, de acuerdo, el acuerdo ya está cumplido. Los iraníes pueden decir lo mismo, y le dirán a los estadounidenses, tú y yo tenemos un marco para resolver las cosas juntos, pero yo me ocuparé de Israel.
Y entonces Irán irá a la guerra contra Israel por su cuenta. Y veremos si Benjamin Netanyahu será capaz de mantener eso, incluso teniendo superioridad aérea, pero sin la posibilidad de interceptar las bombas de racimo iraníes, que fueron realmente mortales en la última confrontación en junio de 2025, en los últimos días. Así que este es un escenario que puede ocurrir cuando la resistencia mantenga su posición y la está manteniendo. Resistance will hold the ground, and it is holding the ground. In some areas, the resistance has changed tactics. They allow the En algunas zonas, la resistencia había cambiado de táctica. Dejaban que los israelíes entraran para aumentar el número de bajas, y luego los israelíes se retiraban para buscar una posición segura y evitar dispersar sus fuerzas. Así que, donde quiera que estén los israelíes en el sur del Líbano hoy, no se sienten seguros, se sienten muy vulnerables y no saben cómo manejar a la resistencia local, que es Hezbollah. Y contarán con el respaldo de Irán, porque el centro de mando y control iraní prometió atacar a Israel si Israel bombardeaba Dahieh primero. Pero ayer dijeron que si Israel continúa su ataque contra el Líbano, ya no se trata solo de Dahieh, sino de todo el territorio libanés. Y creo que eso empezará a aplicarse a partir del viernes. And I think that will implemented from Friday onward. Yeah. Look at the way that Hezbollah is fighting. Sí. Mira cómo está luchando Hezbollah. ¿Crees que Siria puede hacer algo al respecto? Como mencionabas, la situación para Israel es tan desesperada que si deciden quedarse en la parte sur del Líbano. Anoche supimos que habían retirado algunos de sus tanques y tropas de ciertas zonas del sur del Líbano y que se estaban moviendo más hacia el sur. Y desde Qiyam estaban sacando sus tanques y sus fuerzas hacia otras zonas, sobre todo más al sur. Pero, en cuanto a las fuerzas israelíes, parece que la situación no es sostenible, porque están siendo atacadas con drones, cohetes, emboscadas. Y creo que la forma en que Donald Trump está hablando sobre Siria muestra que quiere introducir algo nuevo, algo que rompa la columna vertebral de Hezbollah, hacer algo ahí. Ya sabes, han intentado provocar una especie de guerra civil en el Líbano con el gobierno. Ya sabes lo que está pasando con el gobierno, y la posición del gobierno libanés y de Hezbollah ya está generando enormes repercusiones dentro de la sociedad libanesa por este tipo de desacuerdos con el propio gobierno del Líbano. Así que, si ahora meten el tema de Siria, que por cierto, hasta ahora, según lo que hemos sabido del gobierno sirio, han dicho que no están dispuestos a hacerlo, que no quieren formar parte de esto, incluso al-Shara, el antiguo jefe del HDS, le dijo al primer ministro del Líbano: no negocies con Israel, no va a salir nada bueno de eso. Pero aún así, parece que Donald Trump cree que puede forzarlos a entrar en el Líbano, en esa ecuación que él tiene en la cabeza. ¿Cuál es ese papel? ¿Y cómo se supone que eso va a generar algún tipo de cambio a favor de Israel? ¿Va a ocurrir realmente? First, let's look at the first. Primero, veamos los 3 o 4 primeros meses del control de Ahmad al-Shara en Siria. Durante esos primeros meses, Israel bombardeó todos los días, todos los almacenes y la industria de misiles de Siria. Lo bombardearon todo, los helicópteros, destruyeron la marina, destruyeron todos los tanques más avanzados. They destroyed all the tanks that are more advanced. They left the T-52 tanks, the very old version. Dejaron los tanques T-52, la versión muy antigua que con un lanzagranadas RPG puedes incendiar por completo. Eso es totalmente distinto a los tanques modernos de hoy, así que no hace falta usar un misil guiado por láser para destruir uno. Ese es el primer punto. Siria no tiene los medios militares para hacerlo. Siria no tiene suficientes hombres para eso. En tercer lugar, Hezbollah no está combatiendo en el sur del Líbano con toda la fuerza de sus tropas terrestres y sus fuerzas especiales. Las fuerzas de Hezbollah están divididas en 3 partes. La primera son las fuerzas geográficas, es decir, la gente que vive en los pueblos y en las ciudades desde siempre, generación tras generación. Por tanto, representan la mayor parte de la fuerza que defiende el territorio donde avanzan las fuerzas de ocupación, ya sea en Siria o en Israel. Está hablando de decenas de miles de combatientes. La segunda fuerza son especial, Fuerza Radwan.
special forces, the Ridwan forces. If we see the casualties of Si miramos las bajas de Hezbollah, según los israelíes, dicen que hasta ahora han muerto 1,000. Pero Benjamín Netanyahu salió hace 2 días y afirmó que eran 10,000. Así que, básicamente, le añadió un cero más a las cifras de Hezbollah que dice haber matado. Hezbollah that he killed. Therefore, the Bekaa Valley that has borders with Por tanto, el Valle de la Bekaa, que limita con Siria y con el norte, todas esas fuerzas nunca han entrado en combate con los israelíes hasta ahora. Siguen viviendo allí decenas de miles de personas pertenecientes a Hezbollah en sus aldeas, que equivalen al ejército iraní, el cual tampoco ha participado en la guerra en los últimos 40 días y que Donald Trump afirma haber destruido. Ningún miembro del ejército iraní ni de la milicia Basij ha entrado en combate, porque no ha habido ningún ataque terrestre por parte de los estadounidenses. Así que es exactamente lo mismo en el sur del Líbano, en el Valle de la Bekaa, en el norte del país. Las fuerzas que combaten contra los israelíes están solo en el frente, en los primeros 7 o 10 kilómetros. Todas las demás, las que están detrás, al norte del río Litani, siguen intactas en el Líbano. No han participado en ninguna batalla. Por eso, Donald Trump realmente no sabe lo que dice. Lo dijo hace unos meses. Dijo que podrían haber salido de Siria para atacar a Hezbollah y que estaban dispuestos a hacerlo. Y ayer lo volvió a repetir. Pero lo único que hace es repetir lo mismo. No es consciente de las consecuencias. Y sobre todo, Turquía nunca va a permitir eso. Es más, Turquía no está lejos de apoyar a Hezbollah en lo que está haciendo contra los israelíes, porque Turquía nunca ha sido enemiga de Hezbollah. Bueno, de hecho, puedo compartir algo que nunca había contado. Muchos de los simpatizantes de Hezbollah que trabajaban con el Mossad y se reunían con el agente israelí en Turquía fueron descubiertos por los turcos, y esa información se compartió con Hezbollah. Así que no estamos hablando de un país que sea enemigo de Hezbollah. Al contrario, sobre todo cuando se trata de Israel. Por supuesto, no fueron amigos en Siria, porque como dije, cada escenario tiene su propia particularidad. Irán y Turquía tienen excelentes relaciones, pero no fueron aliados en Siria. Estaban enfrentados. Así que, cuando se trata de Israel, aunque muchos digan, Turquía le vende petróleo a Israel, o gas, o alimentos, o que todos los uniformes del ejército israelí vienen de Turquía. Eso no significa que Turquía vaya a apoyar a los israelíes o a sus aliados contra Hezbollah. Eso no va a pasar. Creo que parte de la cuestión sería, si asumimos que Donald Trump es honesto y que no es capaz de presionar a Israel, por ya sabes, su administración, su relación con los sionistas, todo eso. Ahora mismo tiene 2 opciones. Volver a la guerra contra Irán, como decidió hacer. Iniciar esa guerra de agresión contra Irán el 28 de febrero de este año, 2026, o intentar hacer algo político con Irán. Y supongamos que quiere hacer algo político. Let's assume that he wants to do something politically. He wants to find an alternative. Él quiere encontrar una solución alternativa, en lugar de iniciar una nueva guerra contra Irán. ¿Quién puede ayudarle? Yo diría que Turquía tiene la capacidad y el poder en la región para cooperar con Irán o, de algún modo, con la agenda de Trump, si asumimos que esa agenda existe. Y mencionabas cómo Turquía puede ejercer presión sobre Israel en el ámbito energético o en el caso de Siria. Se están enfrentando. ¿Crees que eso va a ocurrir? ¿O es más bien una ilusión pensar que Turquía actúa contra Israel en un futuro cercano? Porque fíjate en lo que ha pasado. Irán dijo que si Israel ataca Dahija, por ejemplo, Beirut, ellos van a responder. Y este es el nuevo cálculo. Eso no existía antes de que empezara la guerra. Este es el nuevo cambio en toda la región. Así que si Turquía entra, ya sabes, aunque sea un poco, de una forma que le permita ejercer presión sobre Israel, eso podría cambiar las cosas. Podría poner una presión enorme sobre el gobierno de Netanyahu. No tiene que ver con Estados Unidos, ni con la forma en que Trump intenta negociar o cerrar un acuerdo. Se trata de que la región se le está poniendo en contra.
Creo que las dos fuerzas más importantes son Irán y Turquía. No veo que esté pasando mucho con los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Por eso defiendo que Turquía podría ser esa alternativa. Turkey could be that alternative. I don't think Turkey will intervene because it's already No creo que Turquía vaya a intervenir, porque, según los israelíes, ya ha impedido que los kurdos entren en Irán y ha tenido un papel en frenar el apoyo estadounidense a los kurdos en el Kurdistán, en el noroeste de Irán. Ahí es donde Turquía siente que su seguridad nacional está en peligro y no quiere ver a los kurdos armados ni con otro enclave cerca del Kurdistán iraquí. Y es precisamente ahí donde el sueño de Rojava, la nación de los kurdos, podría hacerse realidad. Ya en 2018 y 2019, Masoud Barzani, el líder del Kurdistán iraquí, intentó declarar la independencia y fracasó en Irak. Así que ahí es donde Turquía marca el límite. Sin embargo, Turquía no necesita enfrentarse a Israel por su cuenta. Turkey doesn't need to fight Israel on its own. It needs its allies and support those who fight Israel. Necesita a sus aliados y apoya a quienes luchan contra Israel. Por ejemplo, Turquía y Hamas tienen una relación muy estrecha. Turquía y Qatar también son muy cercanos. Todos forman parte de la hermandad musulmana, Hamas, Turquía y Qatar. Por tanto, este tipo de colaboración puede traducirse en apoyo contra los israelíes cuando sea necesario. Y ahí es donde Turquía puede desempeñar un papel. Sin embargo, Turquía no va a intervenir para frenar su relación económica con Israel. Al fin y al cabo, es miembro de la OTAN, uno de los más fuertes después de Estados Unidos. Además, en Incirlik tiene una base estadounidense, con 50 bombas nucleares apuntando hacia Rusia, aunque Turquía y Rusia sean muy buenos amigos. Por eso, aquí la geopolítica es clave. So this is where geopolitics is important. Turkey will not commit suicide and go against. Turquía no va a suicidarse y ponerse en contra de Israel. No tiene fronteras con Israel y tendría que empezar a luchar desde lejos. Ya hemos visto lo que le pasó a Israel cuando combatió a Irán desde la distancia, o incluso a Yemen. La distancia es grande, incluso con Turquía. Solo tiene que cruzar Siria. Turquía tiene una gran influencia sobre los sirios y podría hacerle la vida muy difícil a los israelíes en las fronteras, si quisiera. Pero Turquía no quiere hacerlo porque mantiene una buena relación con Donald Trump. Turquía sabe que Donald Trump no es predecible y que no es enemigo de Israel, aunque vea los intereses de Israel de forma distinta a Benjamin Netanyahu. I think that's the point for Donald Trump. And he feels that Creo que ese es el punto para Donald Trump. Él siente que sabe más, que puede hacer algo mejor por Israel que el gobierno de Benjamin Netanyahu. Ese es todo el asunto. Pero creo que la idea de una mejor Israel en la mente de Trump y de su administración sigue siendo una Israel que ocupa, según tu opinión. Líbano está ocupando Siria y están hablando, como has mencionado, del 70% de Gaza. Justo antes de llegar a este tema, lo reiteraron Israel Katz, el ministro de Defensa, y Smotrich. Ambos dijeron, el 70% de Gaza no lo vamos a negociar, vamos a capturar el 70% de Gaza. Y este es el nuevo tipo de, ya sabes, la situación en Cisjordania, lo que está ocurriendo allí. Y no sé cuánto tiempo más van a seguir los Estados Unidos. Van a quedarse en la región para luchar para siempre. are they going to stay in the region forever to fight? Because as you know, there is a new section 2. Porque, como sabes, hay una nueva sección, la sección 224 en Estados Unidos. Quieren fusionar los dos ejércitos, el estadounidense y el israelí. Así que esto es una especie de nueva trampa para Estados Unidos en la región, si deciden hacerlo. No sé si ellos lo ven como una trampa o como una forma de amistad o algo parecido. Ya sabes, mucha gente sostiene que todo el caso de Israel forma parte del imperio estadounidense y que esa es una de las maneras en que podemos entender la situación en Oriente Medio. Pero al fin y al cabo, creo que Estados Unidos ha llegado a sus límites en la región, porque esto es el final. Es la última especie de ronda de guerra contra Irán. ¿Qué más pueden hacer por Israel? ¿Cómo se puede explicar la mentalidad israelí y la forma en que piden a Estados Unidos que permanezca en la región?
We should not be very optimistic because Donald Trump is not No deberíamos ser demasiado optimistas, porque Donald Trump no va a resolver la cuestión palestina, el conflicto libanés, ni el conflicto entre Irán e Israel, solo con un acuerdo marco que está firmando con Irán. Aunque está atrapado por la frase de que Israel tendrá que retirarse de todos los territorios ocupados y poner fin a la guerra en todos los frentes, eso es muy elástico y puede interpretarse de muchas maneras. Así que no creo que los estadounidenses se den cuenta de que lo que están pidiendo o en lo que están de acuerdo sea tan sencillo. Y Donald Trump cambia de opinión con mucha facilidad, juega con las palabras y dice, no, eso no era lo que quería decir. Y entonces volvemos al punto de partida. Eso no significa que vuelvan a la guerra con Irán, porque ya no les quedan más objetivos en su banco de blancos. Cuando los israelíes dicen, tenemos petroquímica, tenemos energía que bombear, es porque está el caos. A los estadounidenses no les gusta el caos, porque el caos significa inflación, subida de precios, aumento de la gasolina y todo lo que viene con eso. Así que hay dos objetivos distintos entre los israelíes y los estadounidenses. Sin embargo, los estadounidenses sobreestiman su influencia sobre Israel en todos los asuntos, porque para Israel, la cuestión de la seguridad es una mentalidad basada en la guerra, en matar, en el genocidio y en la ocupación. Y no quieren vivir en paz con nadie, ni siquiera consigo mismos. Por eso están en guerra todo el tiempo. ¿Dónde se ha visto un territorio tan pequeño con 450 de los aviones más modernos? ¿Para qué? Los israelíes tienen 20.000 kilómetros cuadrados. Irán tiene 1.648.000 kilómetros cuadrados. Los israelíes tienen un arsenal de bombas capaz de cubrir todo Oriente Medio. Pivitit themengtidu ismalber, and you can see they members kausplaidu, sothlimbano, o soli. And on Lebanon and on Iran. They equivalent to several nuclear bombs. Son equivalentes a varias bombas nucleares, sin radiación, claro. Así que esta generosidad en munición, esta tecnología de guerra moderna, todos los misiles de interceptación más avanzados del mundo en Israel, solo para proteger a Israel y que pueda lanzarse a otras guerras, es algo con lo que el mundo no puede lidiar, pero tampoco puede opinar, porque los estadounidenses están protegiendo todo eso y consideran que los israelíes forman parte de la seguridad nacional de Estados Unidos. Esa integración con los servicios de inteligencia, con el ejército, Israel ya forma parte del mando central, el CENTCOM, lo que significa que ya existe una integración muy fuerte. Pero donde los estadounidenses se equivocan es al pensar que esa integración y el hecho de dar a Israel tanto apoyo, miles de millones de dólares en ayuda y en municiones, like these sepanaim one, sobre our gross. It means we have a leverage over the Israelis. Well, Joe Biden did not have leverage over Bueno, Joe Biden no tenía influencia sobre los israelíes. Barack Obama tampoco. Algunos pueden decir que eso es porque son demócratas, no republicanos. Pero ahora Donald Trump, que sí es republicano, le dijo a Benjamin Netanyahu, no bombardees Beirut. Y Netanyahu fue y bombardeó Beirut. Trump también dijo que Israel debía dejar de hacer asesinatos selectivos porque están derribando edificios enteros y matando a mucha gente. Pero Netanyahu no va a dejar de hacer asesinatos selectivos, ni en Líbano ni en Irán. Va a seguir haciéndolo, porque quiere provocar a los iraníes para que respondan, y quiere hacer saltar por los aires todo el acuerdo, usando una frase y una idea que Occidente le dio a Israel, y que ahora los israelíes están utilizando en contra de la propia interpretación de Occidente. Israel tiene derecho a defenderse iniciando un ataque preventivo antes de que el enemigo piense en atacar a Israel. Esa es la teoría y la doctrina israelí ahora mismo. Así que Israel no va a renunciar a la narrativa de que se defiende, y para eso considera necesario atacar.
Y eso va en contra de lo que quiere Donald Trump. Se va a enfrentar a una situación de confrontación que le puede perjudicar en las elecciones de mitad de mandato y se verá en serios problemas, porque Netanyahu quiere la guerra para sus elecciones, mientras que Donald Trump quiere la paz para las suyas. Pero no puede permitir que los israelíes vayan a la guerra, ni puede impedir que lo hagan por su cuenta sin ofrecerles apoyo. Ese va a ser el gran dilema en los próximos 2 meses. That is going to be the dilemma in the next 2 months. Yeah. I think the alternative in Sí, Israel would creo be que la alternativa en Israel sería, porque sabemos lo que está pasando con la guerra y las repercusiones de la guerra en Líbano contra Irán, para el propio Benjamin Netanyahu. Dijiste que en los próximos 6 meses quizá tengamos esta guerra con esta ocupación, al menos por la situación de Benjamin Netanyahu en Israel. Pero supongamos, ¿cuál sería la alternativa para el gobierno de Benjamin Netanyahu? Sería Naftali Bennett. En una de sus entrevistas frente el próximo Turquía. Turquía es el peor enemigo de Israel. Turkey is the worst enemy of Israel. And then they're talking about Pakistan. Y luego están hablando de Pakistán. Pakistán tiene armas nucleares, ya sabes, tienen las bombas. Así que ni siquiera se trata de que Israel tenga armas nucleares. Irán no tiene, Turquía no tiene. Pero Pakistán es distinto de esos dos países, porque sí las tiene. Entonces, desde el punto de vista de la administración Trump, quien quiera que dirija el gobierno de Estados Unidos, se estaría preguntando, ¿cuál es la estrategia para Oriente Medio para nosotros? Vamos a seguir con estas guerras. Donald Trump empezó la guerra, y vamos a ir ahora contra Turquía, contra Pakistán. ¿Cómo lo entiendes tú? What is your understanding of that? First of all, En primer lugar, Benjamin Netanyahu ha transformado la sociedad israelí. De ser radical ha pasado a ser extremadamente radical. Por eso, hoy la sociedad israelí quiere la guerra. Y Netanyahu está diciendo, con la guerra yo soy el hombre de la seguridad, porque vais a ser completamente derrotados y asesinados si no me tenéis a mí como primer ministro, ya que Israel está en peligro. Así que todo lo que escuchemos de los israelíes a partir de ahora, hasta octubre, cuando terminen las elecciones de la Knesset y luego la elección del primer ministro, hay que tomarlo con cautela, porque todo el mundo está en modo belicista. Luego está Naftali Bennett diciendo, yo soy el indicado. Cuando fue elegido primer ministro, dijo, no tengo problema en matar palestinos. Ya he matado palestinos antes. Esa fue su carta de presentación para llegar a ser primer ministro en una sociedad tan belicista y extremista como la israelí de hoy. El problema en Israel es el partido Likud, con sus radicales nacionalistas extremos como Ben Gvir y Smotrich, apoyados por los jaredíes, porque les da lo que quieren y no les obliga a alistarse en el ejército. Siguen teniendo la mayoría. La oposición necesitaría a Benny Gantz, Naftali Bennett, Yair Lapid y Ashkenazi, pero no los vas a tener a todos juntos. Hasta ahora no están unidos. Y si no se unen, no podrán derrotar a Benjamin Netanyahu. Y entonces, Netanyahu podría cambiar, pero para eso necesita ser reelegido. Necesita unos años más para diluir este caso de corrupción y así librarse de él. Ya no tiene miedo de ir a la cárcel, porque Ehud Olmert fue a la cárcel y él también fue primer ministro. Ha visto a un primer ministro de Israel ir a prisión por corrupción antes que él, y estuvo allí unos 8 o 9 meses. No quiere eso. Quiere seguir siendo primer ministro. Y Donald Trump ya nos lo dijo cuando soltó una de esas frases que a veces deja caer. Dijo algo como, no sé, va a presentarse otra vez a primer ministro. Y ahí fue cuando el partido Likud respondió diciendo, sí, se va a presentar de nuevo y va a ganar. Donald Trump entiende la difícil situación en la que se encuentra Benjamin Netanyahu, pero no entiende que él mismo va a estar en una situación complicada, porque Netanyahu va a luchar por su libertad. Así que, lo que digan hoy los israelíes no puede tomarse del todo en serio cuando afirman que van contra Pakistán y Turquía.
En realidad, están buscando un nuevo enemigo para que la sociedad siga pensando en términos de seguridad, que necesitamos ser defendidos, que estamos en guerra, que seguimos en guerra y que necesitamos a un hombre fuerte que nos proteja. Y quizá Benjamín Netanyahu sea ese hombre fuerte que estamos buscando. And maybe Benjamin Netanyahu is the strong man we are looking for, and he's going to prove it for them by standing. Y va a demostrárselo enfrentándose a Donald Trump, su amigo, o al menos el que decía ser su amigo. Y después, pasados 60 días, porque es entonces cuando los israelíes deben retirarse del Líbano, no va a hacerlo del todo. Puede que se retire parcialmente y se quede en las zonas altas, lo suficiente para mantener la franja de seguridad según su propio criterio, pero no se retirará completamente del Líbano. Por eso, en la sociedad israelí de hoy, muchos piensan que en realidad Benjamín Netanyahu está actuando por órdenes de los estadounidenses y se ve obligado a hacer cosas que van en contra de los intereses de Israel, aunque beneficien a los intereses personales de Netanyahu. Which falls into the interest of Netanyahu. Yeah. Before wrapping up, Sí. Antes de terminar, Elijah, creo que una de las grandes pérdidas para Israel es cómo los países del Golfo, los del Consejo de Cooperación del Golfo, se dejaron influir por la guerra, por esa guerra israelo-estadounidense contra Irán. Una guerra elegida. Fueron a por Irán. Convencieron a los países del Golfo de que aquello iba a durar unos 4 días y que sería algo beneficioso para ellos, que no habría ninguna amenaza por parte de los iraníes. Yo, por cierto, nunca he visto ninguna agresión iraní, ni militar, ni de ningún otro tipo, contra los países del Golfo. Pero tenían esa especie de pensamiento delirante de que Irán iba a atacarlos, de que la mayor amenaza en la región era Irán. Pero ahora ese cálculo está cambiando, no solo por la guerra con Irán, sino también por lo que hizo Israel antes de que empezara la guerra, en Doha. ¿Te acuerdas? 15 cazas israelíes sobrevolaron Arabia Saudí, cruzaron su espacio aéreo, llegaron hasta Qatar, a Doha, atacaron algunos objetivos y regresaron sin encontrar ningún tipo de dificultad. Eso supuso un cambio enorme para los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Después vino la guerra, las consecuencias de la guerra, y cómo la economía se vio sometida a una presión tremenda, tanto por la guerra como por la situación en el estrecho de Hormuz. ¿Cuál es, en tu opinión, el cálculo que hacen los países del Consejo de Cooperación del Golfo? Sé que cuando hablamos de esos países, en realidad estamos hablando de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos, que tienen posiciones totalmente distintas. Su forma de entender las cosas no es la misma. Pero cuando digo países del Consejo de Cooperación del Golfo, pienso sobre todo en Qatar y en Arabia Saudí, que en mi opinión son los actores más importantes de la región. Now, Qatar has a particular position because when Saudi Ahora, Arabia Qatar imposed tiene una sanctions posición to Qatar, particular, Qatar had porque cuando Arabia Saudí impuso sanciones a Qatar, Irán ayudó a Qatar y ofreció todas las facilidades a los qataríes. Y los qataríes tienen buena memoria, nunca olvidan a sus amigos. Por eso han aceptado. Y mañana, el viernes, van a estar presentes con una firma porque son uno de los garantes que aceptaron garantizar a Estados Unidos, un papel que ningún otro país quiso asumir. Ahora, tienes razón, pero déjame decirlo de otra manera. Si Irán hubiera mostrado signos de debilidad y hubiera quedado seriamente dañado, incapaz de responder, no tengo ninguna duda de que los países del Consejo de Cooperación del Golfo habrían formado escuadrones de fuerzas aéreas y habrían empezado a bombardear Irán todos los días, en nombre del derecho a defenderse y como represalia por la agresión iraní contra los países del Consejo del Golfo. aggression against the GCC countries. But because Iran did not raise the right flag, Pero como Irán no levantó la bandera blanca, como no se rindió, como hasta el último momento siguió lanzando misiles y drones sobre al-Islam, en Kuwait, donde los estadounidenses tienen instalaciones en el aeropuerto civil, y como además Irán bombardeó Jordania en los 2 últimos días y continuó con los ataques de represalia, sin mostrar ninguna flexibilidad, y como los estadounidenses no lograron cumplir todos sus objetivos, estamos hablando de 2 naciones con poder nuclear que fracasaron frente a Irán ese día.
Son 47 años de sanciones. Por todo eso, y porque Irán tiene suficientes misiles para mantener la batalla y librar más batallas, los países del Consejo de Cooperación del Golfo consideran hoy que en realidad los estadounidenses son la fuente del problema y no la fuente de seguridad. Los estadounidenses fueron incapaces de defenderse a sí mismos y de defender a los países árabes que les están pagando. And defending the Arab country that they are paying them. Qatar paid for Al Udeid huge. Qatar pagó por Al Udeid, la enorme base aérea estadounidense en su territorio. Fueron los qataríes quienes pusieron el dinero. Así que los países árabes invirtieron mucho porque se les dijo que Irán era el enemigo, y durante 47 años los iraníes no atacaron. Pero esta vez sí lo hicieron, porque respondieron y además avisaron antes. Ahora creo que los países del Consejo de Cooperación del Golfo lo primero que harán será crear una coalición entre Turquía, Pakistán e Irán para asegurarse de tener una alianza fuerte. Y ahí es cuando empezarán, no dejando de lado a Estados Unidos como potencia, sino poco a poco, despacio pero con firmeza, a soltar y destronar al dólar. Así es como se empieza a derrotar a Estados Unidos. Cuando empiecen a tratar directamente con China, cuando dejen de usar el dólar en todas sus transacciones de petróleo y energía, así es como podrán deshacerse de un Estados Unidos que ha demostrado que su prioridad es Israel y no sus aliados del Golfo, con los que ni siquiera consultó. Sí, muchísimas gracias, Elijah, por estar hoy con nosotros. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí y conocer tu opinión, tu visión sobre la región, que me ha parecido muy interesante. Coincido con la mayoría de los puntos que has planteado durante esta conversación. Creo que tu comprensión del tema es muy profunda y vamos a seguir con estos diálogos. Muchas gracias. Gracias, Nima, por invitarme. Es un placer.